lo que tiene que ver con trabajar con deportistas y con la población general, ¿sí? Con gente que quizás simplemente quiere venir y tiene algún tipo de objetivo, me quiero ver mejor, etcétera. Empezamos a trabajar con eso. Hicimos la licenciatura en alto rendimiento también. Y bueno, y hoy estamos acá. Hicimos muchas capacitaciones que tienen que ver con el entrenamiento no convencional, todo lo que tiene que ver con el trabajo de kettlebell, con el levantamiento olímpico. Vimos trabajos de gimnasia aplicados a la población general, al fitness. Así que bueno, eso nos fue llevando a meternos cada vez un poquito más con la fuerza, justamente porque a medida que vayan pasando las clases, lo vamos a ver, va a ser una de las capacidades que de alguna manera van a ser la capacidad base para poder mejorar las otras capacidades. Entonces, lo que vamos a ver de a poquito, primero vamos a ver conceptualmente la fuerza y después vamos a ir viendo, bueno, cómo aplicar esos trabajos, ¿sí? Lo primero que necesitamos saber, aunque seamos ahora poquitos, es con qué base más o menos vienen. ¿Alguno es profe de educación física? Estudiando. ¿Vos estás estudiando? Bien, perfecto. ¿Están trabajando actualmente en actividad física? Yo estoy en un deporte como softball. Bien, ok. Roberts. Mirá. Y yo estoy trabajando como PF en el hockey de Santa Marta, mujeres. Bien, buenísimo. Esto a nosotros nos sirve más o menos a ver por varios motivos. Uno, para saber el nivel y a partir de eso ver, bueno, a ver si vamos a tocar tales conceptos, si podemos ir un poquito más específico o si hay que ir por ahí un poquito más atrás. Y en otro caso también es, che, de esto que yo ya lo vi, por ahí lo vi de otra manera. Bueno, ¿cómo hacemos para ver un nuevo enfoque por ahí de los trabajos de fuerza que uno ya venía estudiando, hice otra capacitación, seguramente habrán hecho otros cursos, otras capacitaciones, también les habrá pasado, me lo van a decir ustedes, que por ahí ya vieron repetidos los temas. Me imagino que fisiología, por ejemplo, que creo que tuvieron en las primeras 3 clases, ya lo habrán visto, no sé, biomecánica y bueno, acá nos va a pasar lo mismo con la fuerza. Va a haber cosas que seguramente ya vieron, seguramente vos vas a ver en el profesorado, y la realidad es que lo que uno trata de hacer ahora es un nuevo enfoque o una nueva forma de trabajarlo o aplicarlo a la población general o al deportista, pero de la población general, digamos, es el que no es de élite, ¿sí? Ese es como el objetivo, por lo menos ahora, y en todo caso saber eso, justamente de dónde vienen. Bien, vamos a empezar a definir. Imagino que ustedes ya conocen la definición de fuerza, ¿sí? Nosotras tomamos una de Juan Manuel Renda, no sé si lo conocen, a Juan Manuel, ¿dónde estás estudiando vos? Ah, bueno, él da la cátedra de fisiología y no sé qué otras más, la de entrenamiento. Bien, ¿lo tuviste? No, tuve otro. Bueno, si lo puedes tener, si después puedes elegir en alguna cátedra donde él esté y lo puedas tener, la verdad que es un profesor que nosotros tomamos su definición, él hizo un libro que se llama Fisiología de la Actividad Física, que lo que tiene es que es una mirada de la fisiología desde también un profesor, que muchas veces lo que nos va a pasar con fisio es que es muy medicina, entonces la realidad es que después es como muy complicado cuando queremos aplicarlo por ahí al entrenamiento en sí, decimos, pero esto, ¿cómo hago? Entonces, y termina siendo muy complejo, no da ganas de leer. Bueno, él tiene este libro que es de la editorial UMED, ¿sí? Esto por si lo quieren buscar. Es un librazo, explica muy claramente la fisiología, todo lo que pasa durante la actividad física, y nosotros tomamos su concepto porque nos parecía que era como el más completo, ¿sí? Dice, capacidad neuromuscular por la que el músculo puede oponerse o contrarrestar una resistencia. ¿Cuál es la diferencia a la habitual definición de fuerza? ¿Dónde se ve la diferencia acá? De una definición normal de fuerza. Oponerse y contrarrestar una resistencia. Eso en general es lo que dice, digamos, casi todo, o a veces dice capacidad de generar tensión, ¿no? Contrarrestar, oponerse a una resistencia, eso aparece casi siempre. ¿Qué es lo que no aparece casi siempre? Capacidad neuromuscular. Neuromuscular. Para nosotros nos pareció que era la más adecuada porque hablaba de que la capacidad es neuromuscular. Por ende, no está hablando solo de lo que pasa a nivel del músculo,
¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde realmente podemos hacer un montón de trabajo, ¿sí? Y por eso la tomamos y por eso también les recomiendo que lean su libro. Bien, dice, sistema nervioso regula la acción muscular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y el músculo va a responder al sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo estoy diciendo que la fuerza es una capacidad neuromuscular, va a depender muchísimo de lo que esté pasando acá, ¿no es cierto? Bien, entonces acá decimos, el sistema nervioso regula la acción muscular, ¿y cómo lo hace? Dice coordinación intramuscular y coordinación intermuscular, ¿sí? Esto lo vieron en fisiología acá, no en otro lado, acá, pregunto, por las dudas. Acá no me acuerdo. No se acuerda, fue hace un montón. Yo lo tengo de otro lado, pero acá no. Bueno, ok. El que lo tiene de otro lado, si tuviera que explicar fácilmente, nosotros lo pusimos entre paréntesis como para que sea todavía aún más sencillo, pero si tuviera que explicar más fácilmente, ¿qué es la coordinación o cuál es la diferencia entre la coordinación intra y la intermuscular? ¿Cuál es? Una es la coordinación dentro de un solo músculo y la otra entre distintos músculos. Exactamente, bien, perfecto. Entonces, estas dos, para nosotros, van a ser como la clave de lo que va a pasar con los trabajos de fuerza, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Para mí pasa re rápido. Bueno, no pasa rápido cuando vuelve para atrás, ahora que me doy cuenta. ¿Entendés? Ahí está. Bien. Dice, coordinación intramuscular. Entonces habíamos dicho que era lo que pasaba ¿dónde? Adentro, ¿sí? Adentro. Bien. Decíamos, el sistema nervioso va a estimular. Ok, ¿de qué manera? ¿Sumación por reclutamiento o sumación por frecuencia? La sumación de estímulos por reclutamiento la vamos a explicar fácilmente. Dice que es una activación progresiva según la necesidad del cuerpo, ¿sí? De contrarrestar esa resistencia. Entonces, lo vamos a imaginar de esta manera. Yo tengo la silla, ¿sí? Para mover esta silla con la mano, ¿sí? ¿Cuántas unidades motoras voy a tener que utilizar para hacer esta carga, ¿sí? Esta solita. Pocas, bien. Si tengo que pensar en fibras, ¿cuáles son las que se van a reclutar? ¿Se acuerdan los 3 tipos de fibra que habitualmente son las que vemos? Las fibras de contracción lenta, las de rápida que se dividían en 2, las 2A y las 2B, ¿sí? Entonces, si yo tengo que imaginar, bueno, este esfuerzo, ¿sí? ¿Qué fibras se van a estar estimulando? Las fibras lentas. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no las otras? Porque las rápidas son de potencia, digamos, de microsegundos. Sí, y además, ¿qué? Porque yo podría hacer algo así. Por el tipo de resistencia. O sea, por el tipo de fuerza que hago. Bien, sí. Si yo hiciera toda esa fuerza, ¿qué pasó? ¿Yo cumplí con mi objetivo? En realidad se me fue. Digamos, yo quería hacer esto y de repente quise utilizar más cantidad de unidades motoras de las que debería. ¿Y qué pasó? Fue demasiado para lo que en realidad yo tenía que oponerme, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El sistema nervioso está preparado para economizar, ¿sí? Al sistema nervioso no le gusta que lo saquen de donde está, de su normalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es utilizar todo el tiempo la economía de esfuerzo, ¿sí? Entonces, si yo para mover esto necesito las fibras lentas, solo voy a usar esas y una cantidad necesaria. Ahora, les pregunto, si yo a esa silla le agrego ese bolso, que si tiene roller, ya es otra historia. Si yo a esta silla le agrego más peso, ¿sí? Con esa cantidad de fibras que recluté, ¿me alcanza para mover esa silla? No. ¿Qué voy a tener que hacer? Reclutar más. Bien, entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, ahí no, el sistema nervioso dice, bueno, está bien. Lo que nosotros llamamos reclutar es justamente como llamar a más cantidad de fibras para que vengan a cumplir con ese objetivo, ¿sí? Y si de repente acá hubiera una persona, si yo quiero agarrarlo a Mati y lo quiero correr con la silla, ¿sí? ¿Qué va a empezar a pasar? Que va a ser mayor la resistencia y necesitan mucho más fuerza.
Bien, entonces eso va a pasar progresivamente, porque si yo fuera una persona que, si yo fuera poco económica, ¿sí? Lo que va a pasar es lo que me pasó al principio, que es que se me fue la silla, chau, digamos. No tendría sentido que el sistema nervioso reclute todas juntas contra una resistencia con la que no lo necesita. Entonces, ¿qué hace? Sumación de estímulos por reclutamiento. Ahora les pregunto yo, llevado al entrenamiento esto, ¿dónde se ve que es necesario o que por lo menos actúa de esa manera la sumación por reclutamiento? La cantidad de peso que pesa. Ahí va, bien. Llevándolo al levantamiento de pesas, del tipo que se les ocurra, no importa ahora. Yo digo, ¿cómo es tu nombre? Matías. Matías, vos llegaste a mi centro de entrenamiento y yo te digo, hoy vas a tener que tocar el 90% de tu RM, de tu repetición máxima, ¿sí? ¿Vos qué me vas a decir? Bueno, dale, ahí voy. Vas, te pones la barrita atrás y te tirás el 90%. No. ¿Qué harías? Primero, estimular, digamos, estar en calor, Ajá. para que los músculos se despierten por cierto. Bien. Y recién cuando termine eso, ahí empiezo a trabajar con el 90, si es que estoy entrenando, ¿cómo se dice? Periódicamente. Sí, obviamente. Hacemos imaginamos que vos ya tenés tu RM, venís reentrenando y yo te digo, hoy vas a tocar el 90. Él entra en calor y toca el 90%. ¿Qué le va a pasar? Así, entra en calor, como dijiste vos. Puedo entrar en calor con el ejercicio que tengo que hacer, Ajá. con peso liviano. Bien, a esto es a lo que vamos, ¿sí? Lo que a nosotros, exactamente, lo que a nosotros nos permite movilizar esas cargas tan altas va a ser que el sistema, es porque el sistema nervioso hace esto. ¿Yo por qué de 0 a 90 no puedo pasar? Porque justamente tengo que producir esto. Bueno, voy y hago 5 con el 30%, por poner un número, Hago 3 con el 50% de mi RM. Después hago 3 con el 70%. Y recién ahí puedo ir acercándome, porque eso lo que hace es justamente reclutar, reclutar, reclutar. Pum. Cuando quiero llegar al 90, bueno, ya tengo una cierta cantidad de fibras que me van a permitir movilizar ese 90. Si yo voy de 0 a 90, posiblemente me cargue la barrita y quiera hacer sentadilla, y cuando quiera subir, chao, no subo, ¿sí? ¿Se entiende el reclutamiento? ¿Ya lo habían visto? ¿Cuando hablas de reclutamiento solamente de la fibra o de la motoneurona también? No, es de la motoneurona, porque de hecho es el sistema nervioso, ¿sí? Sí. Bien, y después dice, la sumación por frecuencia, la cantidad de estímulos nerviosos que emite el sistema nervioso por segundo, ¿sí? ¿Esto qué me va a permitir? Digamos, ponerme de alguna manera, querer entrenar de alguna manera esto, lo que me va a permitir es movilizar una carga alta en la menor cantidad de tiempo posible. O sea, que yo para llegar a ese 90% no tenga que pasar por 120 repeticiones antes, hacer un trabajito tan progresivo. O sea, la frecuencia, ¿sí? La cantidad de estímulos nerviosos que emite el sistema nervioso es justamente, y eso pasa, pónganle que en levantamiento por ahí no nos sirve tanto, pero en los deportes yo necesito que esto, ¿sí? Que la frecuencia de estímulos me permita, por ejemplo, hacer un pique, ¿sí? Entonces, la coordinación intramuscular es como fundamental entender qué está pasando ahí. Depende del tipo de trabajo que yo haga, el sistema nervioso se va a estimular de una manera u otra. Y después, separado, aparece la sincronización. Sincronización es realizar de manera conjunta la contracción muscular de 2 o más unidades motoras al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? O sea, ¿para qué existe de alguna manera? Si habíamos dicho que en realidad es más económico esto, así. A ver, ¿cómo cuál? En base al deporte que haga, algún tipo de gesto que me permita mejorar justamente ese gesto. Es muy vago lo que dice. No, pero a ver, por ahí... Levantamiento olímpico. Está bien, pero pensándolo en movimiento, a veces por ahí se les va a hacer medio complicado. Imagínenlo de esta manera. Arriba hablamos de reclutamiento progresivo. Depende la
la carga que yo tenga a la que ponerme, pum, iba de a poquito progresivamente, ok. La sincronización habla de que va a reclutar, ¡tum!, todas juntas. Lo necesita. ¿Para qué lo va a necesitar? ¿Cuándo necesito esa sincronización? ¿En qué gesto técnico necesito que se recluten? Ahí vamos, ¿sí? ¿Por qué voy a necesitar que se recluten de manera conjunta? Porque justamente por ahí el estímulo es muy alto, ¿sí? Por ejemplo, un trabajo de fuerza máxima, como el que acabamos de decir, 90, 95, un RM, va a ir por acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va lento, va progresivo, de hecho cuando esté pesado me voy a mover lento, ¿sí? Ahora, si yo me imagino un salto, ¿sí? Si yo me imagino un trabajo de levantamiento de potencia, ¿sí? No como el que habíamos dicho, la sentadilla pesada. Esto tiene que ver con el tipo de contracción que se va a generar, que lo vamos a ver ahora más adelante, que en realidad ya lo vieron en fisiología, pero ahora lo que hacemos es bajarlo de para qué nos va a servir saber todo eso para los trabajos de fuerza, ¿sí? Bien, sincronizado es cuando hago algo a la vez, ¿se entiende? ¿Vamos? Una partida baja. ¿Qué? ¿La posición nada más? La salida. O sea, entrenar el tema de la ajustamiento. Bueno, La salida. ¿por qué? A ver, ¿por qué te pareció eso? Y porque justamente, por ejemplo, en 100 metros hay muchos que pueden entrenar el sprint final o justamente tener esa diferencia en la salida. Bien, porque ¿qué es tipo? el beneficio de cada deportista. O sea, Bien. a Usain Bolt le sale siempre el final. Sí, El último sprint es lo que- como la resistencia a la velocidad, digamos. Exactamente. Bien, ¿por qué se te ocurrió eso? ¿Qué tipos de fibra en realidad están actuando ahí? Bien. Bien, la Inter, y si me preguntan a mí, es como donde más podemos hacer magia nosotros como profesores, digo, como entrenadores. Dice que es la capacidad del sistema nervioso de reclutar de manera ordenada y organizada los diferentes grupos musculares. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Está como muy sencilla la definición. Es de Renda también. Y dice factores fundamentales. Y aparecen cosas que por ahí no tienen nada que ver con la fuerza. Uno dice, la motivación, la automatización de la técnica, la concentración, ¿Por qué aparecen estos factores? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo no conozco un movimiento y lo estoy haciendo por primera vez? ¿Qué va a pasar? Está bien. Y la coordinación intermuscular, ¿cómo va a ser? ¿Eficiente o ineficiente? Deficiente. Ah, deficiente. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Si una de las cosas, ¿sí?, por las que se produce la fuerza es la coordinación intermuscular, ¿cómo no voy a hacer tanto hincapié en el aprendizaje motor? Automatización. Sí, acá. ¿Por qué? Cuando yo soy eficiente en un movimiento, cuando yo hago un gesto técnico, en tu caso, en tu deporte, ¿sí? ¿A vos qué te permite eso? No pensar en el gesto propio, sino directamente ejecutarlo. Bien. Si vos dijiste softball, bien. Si, por ejemplo, tuvieras que aumentar la carga, ¿sí? O sea, ponerle como más intensidad al entrenamiento, del mismo gesto técnico, no de preparación física, ¿qué podrías inventarte? Una pelota que tenga peso, por ejemplo. Un bate más pesado. O un bate más pesado. Bien. Si yo pongo una persona que todavía no tiene un buen aprendizaje motor, que encima con un bate más pesado, porque digo, no, yo quiero trabajarle la fuerza, ¿qué me va a pasar? ¿Qué te va a pasar? El gesto no va a ser económico, no va a ser correcto. El tema que aparte también eso se automatiza, porque los errores también. Eso ni hablar, eso hasta puede ir en detrimento de mi técnica. Bien. Ahora, pero yo quiero mejorar la fuerza, entonces le pongo más peso. Digamos, esto podría ser de esta manera. Bien, lo que nosotros vamos a decir es, la fuerza se va a mejorar en la medida que yo realmente tengo una buena coordinación intermuscular. Y para eso necesito esto, necesito esto. ¿Qué quiere decir? Que cuanto yo mejor aprendo el movimiento, quizás hasta no tiene que ver con que cuando yo aprenda una sentadilla hoy, la testeo,
la testeo dentro de 2 meses, mejoró la fuerza. Y por ahí no mejoró necesariamente la fuerza, sino que simplemente mejoró la coordinación intermuscular. Esa persona aprende a hacer mejor el movimiento y ya eso lo hace mejorar su fuerza. O sea, a nivel, digamos, si la mido, ¿no es cierto? Esto es lo que quiero decir. Después dice motivación y concentración, atención plena, después lo vamos a ver, y aspectos psicológicos. ¿A qué se refiere con esto? Vayamos al ejercicio sencillo de fuerza, que es siempre la sentadilla, casi siempre, ¿sí? Viene un deportista cualquiera, el que se les ocurra, y te dice, me molesta un poco la rodilla, ¿sí? Pero ningún médico, nadie le dijo, che, no puedes hacer sentadilla. Y vos vas y le das sentadilla. Y le decís, bueno, vamos más pesado, vamos más pesado, vamos más pesado. ¿Qué le va a pasar a esa persona, a ese deportista? No, porque no tiene nada, a él le molesta la rodilla. Pero vos le estás pidiendo, ¿qué va a pasar? Estar pensando que probablemente se pueda lastimar, Bien, por ende, sus niveles de fuerza, si yo los quisiera evaluar, ¿cómo van a ser? Van a ser bajos. Es muy factible que él no quiera ir a su máximo esfuerzo, que no quiera ir muy pesado, que cuando yo le pido un porcentaje, por más que él tenga un RM, por ahí ese porcentaje no lo quiera mover, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante puede ser, de alguna manera, qué tan motivado estoy a hacer ese tipo de trabajos, ¿sí? Lo mismo me va a pasar con la concentración. Imagínense ustedes, vienen pensando en otra cosa, tienen quilombo de laburo, tienen no sé qué, se habían testeado el RM hace 3 meses atrás, pero tenían un día que estaban de 10. Vienen hoy, se testean el RM hoy, venían con quilombo, durmieron mal y qué sé yo y qué sé cuánto, y se testean el RM y tienen menos. ¿Qué decimos? ¿Bajó la fuerza? Mirá, tengo que reprogramar todo mi trabajo de fuerza porque no tiene resultado, porque bajé mis niveles de fuerza. ¿Pasó eso? ¿O simplemente es que, como no hay una buena concentración hoy, mi coordinación intermuscular está interferida por eso y simplemente hoy me testeé y no tenía los mismos niveles de fuerza que los tuve hace 2 meses atrás? ¿Se entiende? O sea, es sumamente importante y acá es donde actuamos nosotros. Hoy, por ejemplo, salió el tema de, hay gente que tiene miedo de saltar, ¿sí? No sé si ustedes trabajan con población general, pero hay mucha gente que tiene miedo de saltar. Entonces, si yo digo, bueno, esta persona no tiene fuerza explosiva, no es que no tiene, ¿qué está pasando en realidad? Hay un aspecto psicológico que no le permite, por ahí, realizar ese movimiento. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer realmente un montón de cosas. Podemos bajar alturas del salto, podemos tratar de hacer ejercicios que haga que se sienta más seguro para ganar fuerza en las piernas para después tratar de saltar. Podemos hacer un montón de cosas. Del deportista que está lesionado, que tuvo alguna lesión alguna vez haciendo sentadilla, ¿sí? El que tuvo alguna lesión haciendo pre de banca, haciendo dominadas. Todo ese trabajo, ¿sí? Es donde estamos nosotros, donde entramos los entrenadores. Entonces acá, en la coordinación intermuscular, me parece que está como casi les diría la clave de los trabajos de fuerza. Esto va a hacer que aumente la fuerza, ¿sí? Esto va a hacer que aumente la fuerza. Y esto se lo pusimos, el mindfulness es un tipo de trabajo de meditación que se está usando mucho en el deporte, justamente para provocar la concentración. No es un trabajo meditativo desde el budismo, ni mucho menos. Es un trabajo de meditación, de trabajo de la respiración, de la atención plena, significa estar presente en eso que estoy haciendo en cada momento, en cada movimiento. Entonces, lo que está bueno para el deporte es que quita el lado religioso de la meditación y entra para poder aumentar mis niveles de fuerza. Si yo estoy concentrado, por ejemplo, para una competencia, sin ir más lejos, ¿sí? Bien, hasta acá queda claro qué es la coordinación intermuscular y por qué la importancia, y esto que por ahí no tiene nada que ver con un entrenamiento de la fuerza, quizás hasta sea la clave para mejorar esos niveles de fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Esto lo vieron 220 veces, así que simplemente lo vamos a repasar. Tipos de contracción. Tenemos concéntrico, que ¿cuál era? No, los puntos se acercan. Los que se acercaban, bien. El excéntrico,
El que se alejaba, perfecto. El isométrico, el que quedaba. Y después nosotros pusimos el CEA, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento. ¿A qué le suena? Ciclo de estiramiento-acortamiento. La transición, lo que hago Bueno, a ver, sí. Tiene que ver con un trabajo dinámico, seguro. O sea, ya ahí, vamos por ahí. Entre paréntesis dice componente elástico. Por ahí hasta ayuda más para imaginarlo. Cualquier movimiento dinámico va a tener un CEA, un ciclo de estiramiento-acortamiento. O sea, hay un momento donde hay una contracción excéntrica y después hay una contracción concéntrica. Bien. ¿Qué es lo que uno busca en el deporte, por ejemplo, en un lanzamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que busco? Busco que toda esa fuerza que estoy generando, ¡pum!, explote. Ese momento, ese cambio entre una contracción y otra es el CEA. ¿Se entrena? Sí. ¿Hay movimientos y ejercicios que favorecen eso? También. ¿Sí? Y acá es donde por ahí está como la parte más divertida y hasta difícil de medir, pero sí es donde como aparece para los deportes de conjunto. ¿Sí? Los trabajos de fuerza que tienen como más componente elástico se usan mucho para los deportes de conjunto. ¿Sí? Y los deportes de combate, no hay nadie de combate, ¿no? Bien, a ver, este cuadrito también lo habrán visto un montón de veces. Y nosotros vamos a decir que de acá para arriba casi que nos lo tenemos que saber de memoria. ¿Por qué nosotros decimos que es tan importante que nos sepamos de memoria estas cosas? Dice que las fibras de tipo 1 tienen una velocidad de contracción lenta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Después dice que las de tipo 2A es rápida y la tipo 2B también. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Lean un poquito y me dicen qué diferencia hay. Después vamos a dar ejemplos de los trabajos, pero... Es el intermedio hasta llegar justamente a la rápida. Sí, es más rápido porque es más. No es ni lenta ni rápida del todo. Hablo de la del medio, esta de acá decís. Sí. La 2B es la más característica de las dos, de la fibra tipo 2. Digamos, la más rápida, la 2A, la intermedia entre la 1 y la 2. Bien, perfecto. Dice, el diámetro en las tipo 1 es pequeño, ¿sí? Y en las tipo 2 es intermedio y en la 2B es grande, ¿sí? Por ende, la resistencia a la fatiga en las tipo 1 es alta, en las 2A es moderada y en las 2B es baja. ¿Por qué es baja las 2B? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué se imaginan que puede activar las fibras 2B? ¿Qué trabajos pueden activar las fibras 2B? A ver. La salida, la partida baja, un lanzamiento de bala, software, el lanzamiento. ¿Qué más podría ser? un mortero. Qué complejo, ¿ya? ¿Cómo te tiran? Las reservas de glucógeno son bajas cuando sacan ATP para la contracción. Ok, entonces dice justamente que la resistencia a la fatiga es muy baja, ¿no es cierto? Por ende, ¿qué tipo de trabajos van a hacer? ¿De moderada o alta intensidad? Alta intensidad. De alta, ¿sí? Si yo tuviera que pensarlo en un trabajo de fuerza, como puede ser con una sentadilla, ¿qué me imagino? ¿Me imagino una sentadilla pesada y lenta? No. ¿Por qué? Porque si no estaríamos trabajando a las fibras lentas. Sí, pero ¿qué habíamos dicho? Vamos a ver acá. Fuerza de contracción es baja de la lenta. ¿Puede mover grandes cargas la fibra lenta? ¿Quién puede mover grandes cargas? La B. Y pero me habías dicho que entonces con la 2B no se podía porque va lento. ¿Qué pasa ahí en realidad? Sentadilla pesada, 90%, 2 repeticiones. ¿Qué está pasando? Piensen en lo que vimos hace 2 minutos de reclutamiento. ¿Qué pasaba?
Cuando- tanto otros músculos en medida que... Está bien, pero pensemos en fibras, entonces. ¿Cuál va a reclutar de las 3? ¿O las 3? ¿O 2? Los dos tipos, 1 y 2. La 1 y la 2A. 2B. 1 y 2B, pero la 2A no. Por ejemplo, bien, ahí va. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, ay no, si es este ejercicio solamente va... No, es muy factible que depende de que yo esté hablando, de qué tipo de trabajo, es justamente lo que va a estar pasando. Posiblemente los trabajos de fuerza máxima tiendan a reclutar los 3 tipos de fibra. Y los trabajos que tienen que ver con mucha intensidad y mucha velocidad, las dos cosas a la vez, ¿sí? O sea, aplicar mucha fuerza en unidad de tiempo, vaya para la 2B. Y quizás lo que pase acá es ese gris donde por ahí toco porcentajes altos, pero lo hago muchas veces. No llega a ser un trabajo de resistencia, porque estoy tocando intensidades altas, y estoy acá en el medio, como en ese gris, ¿sí? Entonces, para de alguna manera entender qué tipos de fibra estoy estimulando, tengo que entender cuál es la resistencia a la fatiga de cada una de esas, la fuerza de contracción, la capacidad de hipertrofia, ¿sí? De unas y de las otras, y el tipo de unidad motora. ¿Tá? Por eso le decía, de unidad motora para arriba es como que me lo tengo que saber de memoria. Vamos a seguir con algún ejemplo más. ¿En qué tipo de trabajos voy a estar estimulando? Trabajo de fuerza, ¿sí? Más típico, así no se vuelven locos. Vamos a decir un mortero, pero hay que analizar un montón de cosas del mortero, ¿no? Los entrenamientos con carga externa, con un trabajo de pesas, es más fácil de medir. Entonces traten de irse a eso, porque de alguna manera es lo que vamos a utilizar también después para las planificaciones. Entonces, ¿qué tipo de trabajos de fuerza va a estimular las fibras tipo 1? Que tienden a ser más de resistencia y que son de intensidades bajas. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué te imaginas, por ejemplo? No sé, me vuelo lateral, me imagino, qué sé yo, peso 1 kilo, hacer 15 repeticiones. Ahí está. Buscamos repeticiones altas, por ahí con un peso que me permite hacer esas 15 repeticiones. ¿Sí? En el caso de los vuelos, por ahí no se hace una búsqueda del RM y se trabaja a porcentaje. Pero por ahí haya otros ejercicios donde sí. Entonces digo, bueno, a ver cómo voy a hacer estos porcentajes. Bueno, y ahí yo sé que me voy a estar quedando de ese lado. ¿Tá? Las extensiones de brazo, pasa que como es peso corporal, también es difícil de medir. Lo que a vos te produce tu peso corporal no es lo mismo en porcentaje de esfuerzo de lo que me produce a mí. Entonces es medio difícil. Por eso les digo que a veces les va a ser fácil primero planificar en sus cabezas con algún trabajo de pesas, porque ahí van a movilizar, los van a poder hasta imaginar los kilos y sobre eso van a poder planificar. Si empezamos con los de peso corporal se van a complicar mucho más. De hecho hay muy poca bibliografía así específica de peso corporal porque es muy difícil. Bien, ahora imaginemos, vamos al otro extremo. Vamos a buscar un trabajo de mucha intensidad y mucha velocidad. Una sola repetición máxima. Bien, ¿pero de qué? Porque habíamos dicho que la sentadilla pesada es una repetición máxima y sin embargo reclutaba las 3. Si yo quiero reclutar solamente, si quieren, las 2B o quiero activar o estimular las 2B, ¿cómo tendría que ser ese trabajo? Bien, tiene que existir el factor de la velocidad. ¿Sí? Tiene que existir ese factor, que no se va a dar cuando yo hago un trabajo de fuerza máxima. Observable, de hecho. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me imagino? ¿Qué tipo de levantamiento podría ser? ¿Una cargada? ¿A qué porcentaje? Bien. Ahora, si vengo para acá, con esa misma cargada, ¿qué porcentaje sería y cuántas repeticiones? Como para meterme más en la tipo 2A. Y bajar quizás
porcentaje y agregar repeticiones. Bien, perfecto. Ahí estamos. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias. Por eso el levantamiento es como por excelencia, ¿sí? Entonces está buenísimo porque nos va a servir para poder imaginarnos estos laburos. De hecho, acá pasémoslo a una sentadilla, imaginémoslo una sentadilla, por ahí acá tendría que pensar en una sentadilla con salto muy pesada y acá tendría que pensar en una sentadilla con salto con menos carga y más repeticiones. Ya incrementar las repeticiones a 10, ya está diciendo que va a ser tipo 2A porque es imposible mantener 10 repeticiones al máximo. Exactamente, no me va a dejar, digamos, no voy a poder hacerlo, entonces necesariamente va a disminuir la carga. Ahora, si yo te digo, bueno, no, pero entonces lo que vos decís, le meto esas 10 repeticiones, pero no me fijo la carga con la que estoy. También tengo que ver el peso que estoy utilizando, ¿sí? Para ver dónde estoy. Acá también necesito intensidad, ¿se entiende? La diferencia con las de tipo 1. Bien. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Bien. Acá les voy a contar una cosa. Van a agarrar 200 libros y los 200 libros van a dar distintas manifestaciones de la fuerza, clasificación, tipos de trabajo. Bueno, van a haber 1000, pero 1000, ¿eh? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, a ver, pará. Pensémoslo de una manera. Agarramos un autor y decimos todo lo que dice ese autor. Y pero mirá, acá el tipo ya se complicó, empezó a hacer 200, bueno, va a ver, agarramos otro. Bueno, lo que nos pasó es lo siguiente. ¿Cómo lo aplicamos nosotros con nuestros deportistas? Y nos fuimos a lo sencillo. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos esta clasificación, ¿sí? Que de hecho para nosotros es la más sencilla, es la más aplicable, es la más práctica, ¿sí? Y después lo que va a pasar es, bueno, ustedes van a salir a leer otros autores que nosotros le vamos a citar, de hecho, y les vamos a dejar la data y van a decir, che, pero ellos no le llaman así. No, y no le va a llamar así y el otro tampoco le va a llamar así. Lo que quiero que quede claro es, esto es a modo de facilitar y de alguna manera hacerlo aplicable. Porque lo que pasa muchísimo con los trabajos de fuerza es que todos son medibles, te ponen todos los aparatos, cosas que nosotros no hacemos. O sea, vos en el club no lo vas a hacer, vos tampoco y vos tampoco. Entonces, como ya sabemos que hay como toda una ciencia hermosa sobre la fuerza y a nosotros nos encanta y vamos a seguir leyendo, el problema es que después el profe no lo puede aplicar. Está todo muy lindo, pero no lo puedo aplicar. Entonces, nosotros agarramos y dijimos, bueno, vamos a lo básico, vamos a lo sencillo y a lo que se puede llevar a la práctica. Decimos, existe la fuerza máxima, ¿sí? Y ya estuvimos hablando recién. Al ladito le pusimos las fibras, ¿sí? Los tipos de fibra. Pusimos la 1, la 2A y la 2B, que habíamos dicho que esos son los tipos de laburos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Después dice fuerza potencia y abajo dice fuerza explosiva. ¿En qué se van a diferenciar? Fíjense las fibras que están ahí, por ahí eso los ayuda. El explosivo es o menos repetición o para lo que Sí, tranquilo. Por ahí lo ponía que dice I, ¿no? En vez de una. Claro. Algo explosivo es algo corto, velocidad. Claro, la explosiva tiene más velocidad. Y es más intenso y más Explosiva corto. tiene más velocidad, Y es más corto. es intenso y es corto. Bien, me gusta. ¿Y la potencia entonces? Tiene más peso. ¿Por qué se te vino eso a la cabeza y no al revés? Porque la explosiva puede levantar con mucho peso, pero a una velocidad lenta, digamos. Y mirá que están las 2B, ¿eh? ¿Cuál era la 2B? O sea, la más alta. Esta era la 2B. Dice, fuerza de contracción muy alta. Ahí se cambia, ¿eh? Chan, chan. Yo lo llevo más a... Yo creo que. No. No, me imagino la parte de repetición. Que Por la eso. explosiva no es que lo puedes hacer. O
sostenido reiteradamente la comparación del trabajo de potencia ¿Por qué? ¿En qué varía? y en la carga. En la intensidad del trabajo. Entonces, imaginemos el trabajo. Habíamos dicho, en la de arriba nos vamos a imaginar una sentadilla. Arranco, empiezo con peso, le pongo más peso, me voy hasta el 90, 100, busqué un RM, se reclutaron las 3. Digo, tengo un trabajo de fuerza-potencia. Voy a trabajar, ¿qué tipo de ejercicio habíamos dicho? Para que se recluten aquellas dos, la 2B y la 2A. ¿Qué particularidad tiene que La tener? velocidad. Bien, la velocidad. Componente velocidad, perfecto. Aparte de la velocidad, ¿qué tiene que tener? Carga acorde. Bueno, ¿qué tipo de intensidades son? Máxima y submáxima. Ahí vamos, bien. Eso para la potencia. ¿Y para la explosiva entonces? Intensidad. Tiene que ser mayor la intensidad. Pensémoslo con el trabajo, por ejemplo, un arranque, ¿sí? Hagamos con nosotros le decimos snatch, perdón que a veces hablamos en inglés, pero no de cancheros, porque en general la bibliografía, de hecho, que se lee mucho está así, en YouTube es más fácil buscar en inglés, no se lo tomen a mal, pero en general lo decimos en inglés. Pienso en un snatch, ¿sí? En un arranque. Entonces digo, voy a trabajar 3 repeticiones al 60%. ¿Explosión no será porque recluta mayor cantidad de músculos de grupos musculares? A ver, otra vez. Pienso en la explosiva porque en un snatch, digamos, la cantidad de grupos musculares que trabajas en ese momento es... Sí, altísima, eso ni hablar. Bien, eso a nivel del movimiento, perfecto. ¿Y? Entonces, ¿y qué tipo de fibras de todos esos grupos musculares estoy trabajando? ¿Solo la 2B, 2B, 2A? Snatch es el arranque. Hago 3 repes que dije al. Hago 6 al 70. 6 al 70%. O 1 al 90%. ¿Dónde estoy? Qué quilombo, ¿no? Hago un salto en altura muy alto. ¿Hicieron alguna vez RM de salto? Por ejemplo, empezar a buscar altura. Hasta que te comes el cajón. Esa puede ser una. O muchos saltitos cortitos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque el salto es el mismo, digamos. Estoy saltando de las dos maneras, es la misma función. Uno es un salto en altura y otro es un salto cortito. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿La velocidad del salto? Es siempre la misma, no puedo modificar mi velocidad de salto. ¿Qué es lo que modifica? Bueno, en una tengo más volumen, muy bien. En una tengo más repeticiones, puede ser. Y en la otra, y otra cosa de que haya de diferencia. No me sale, lo tengo en la cabeza. ¿Puedo hacer un trabajo que dure 10 segundos seguidos de saltos a mi máxima altura? No. ¿Por qué? Porque, digamos, el reclutamiento que necesito es demasiado y no se puede mantener ese ritmo de intensidad. Bien, muy bien. ¿Y los saltitos sí los puedo sostener 10 segundos? Sí. Puedo. Hasta se me genera ese galáctico y me dice basta. No quiero más. ¿Dónde los pondrían esos trabajos entonces? Si yo hiciera un trabajo de, ¿cómo era el ejemplo de hoy? 10 segundos por 50 de descanso. 10 segundos de trabajo por 50 de descanso. De saltitos cortitos, ese es uno. En el otro voy a buscar en esos 10 segundos hacer mi salto en altura, sin pegármela. Voy a buscar una altura que pueda repetir varias veces. Entonces hago ese salto, descanso 50 segundos. Ese salto, descanso 50 segundos. ¿Qué diferencias hay en el trabajo de uno y de otro? ¿Entre potencia cuánto descanso?
5 segundos. 50, ¿eh? 50 segundos de descanso, sí. De cada uno. Tengo una recuperación interesante. Interesante. Ahí me equivoqué. Yo pondría explosivo, El continuo, yo lo veo explosivo. el salto chiquito, potencia y el salto ¿Vos qué dijiste? Al revés. ¿Vos dijiste al revés? Sí. Bien. Volvamos a mirar el cuadrito. ¿Sí? Pensemos en el trabajo que dijimos recién. Cuando yo tengo que hacer un salto en altura, ¿es el mismo esfuerzo que cuando tengo que hacer un salto bajito? no, ¿Qué tengo que imprimir? ¿Más qué? fuerza. Casualmente. No es lo mismo que yo tengo, el mismo esfuerzo que tengo que generar para subir el saltito que para hacer los saltitos cortitos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mirar el cuadrito y digo, ¿dónde estoy? Con mi salto en alto, ¿dónde estoy con mis saltitos cortitos? Con 10 segundos de trabajo y 50 de recuperación. ¿Dónde estamos? Saltito cortito sería A, saltito alto sería B. Y el cortito yo pondría los dos. Bueno, sí, el cortito. ¿Qué? Velocidad y fuerza muscular. Que la diferencia entre A y B es... Bueno, entonces vamos a hacer así, porque por ahí los ejemplos que yo doy no ayudan. Vamos a pensar ustedes un ejemplo para la 2A y otra para la 2B, 2A. Entonces por ahí de esa manera empezamos a entender la diferencia. En el trabajo de la fuerza potencia va a haber mucha intensidad y posiblemente velocidad seguro y haya velocidad de contracción muy alta, ¿sí? Acá voy a buscar hacer levantamientos pesados y de pocas repeticiones. Al lado voy a buscar hacer levantamientos con un poco menos de carga y muchas repeticiones. Por ahí esos 10 segundos de saltitos representa esto de los levantamientos. Yo se los quiero ir llevando distinto porque por ahí no sirven los ejemplos. Más si por ahí no entrenan con levantamiento o no entrenan con los saltos y hacen otro tipo de entrenamiento. Entonces por ahí a veces al no vivenciarlo es más difícil. ¿Sí? Esto igual lo vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo y la idea es que hoy justamente pudiéramos hacer como algún trabajito donde ya puedan empezar a practicar. Bueno, a ver cómo sería un trabajo de fuerza máxima. Y no planificarlo necesariamente toda una sesión de entrenamiento, pero sí de alguna manera poner, bueno, un trabajo de, como hicimos hoy el ejemplo, el RM de sentadilla, y empezar a volcarlo. ¿Estamos? Entonces, Por eso. Bien. El ejemplo que vos diste. sí. El que es cortito, o sea, el que son saltos cortitos, Ujú. sería. Va a ser un trabajo. El palé de tipo 2A. Bien, perfecto. Ah, está bien. Ahí va. Me había quedado. Sí. Y el otro sería el tipo 2B. Exactamente. Y después vamos a tener lo que es la resistencia muscular. Me voy a quedar acá, ¿sí? El trabajo de fuerza-resistencia. Que uno en general, ¿cómo lo ve? Cuando uno se imagina la resistencia. De hecho, vienen de la cátedra de resistencia, ¿no? ¿Con Iván? ¿Tuvieron? No, Fue anterior. Ah. Anterior nutrición. sí, porque- Antes de nutrición. Nutrición y después Bien. Entonces, ¿uno qué se imagina cuando dice resistencia? volumen. Volumen, mucho volumen, hacer, larga duración, Bueno, llevado a los trabajos de fuerza, ¿sí? ¿En qué se van a diferenciar justamente? En que va a haber mucho más volumen, ¿sí? Entonces, si yo tengo que imaginar un trabajo de resistencia muscular, ¿sí? Voy a hacer esto que habías dicho vos. Bueno, a ver si tengo que hacer los vuelos laterales, por ejemplo, voy a hacer 15 repeticiones y los voy a hacer a baja intensidad. Ahora mi pregunta es, si yo quiero hacer algún trabajo donde hay una intensidad del 70%, 10 repeticiones. ¿Qué tipo de fuerza sería? ¿Fuerza máxima? Vamos a hacer sentadilla, el 70%, 10 repeticiones. ¿Fuerza máxima? No. ¿Fuerza potencia? ¿Qué necesitaba la fuerza potencia? Velocidad. Chau. ¿Fuerza explosiva? Tampoco. ¿Resistencia muscular?
10 repeticiones al 70%. Si no queda, Exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre me imagino trabajo de resistencia como al 30%. Nada, si me paso del 30%, no sé qué es, pero no es resistencia. Tiene una resistencia de una alta intensidad. Bien, entonces posiblemente, si empieza a pasar esto, voy a empezar a irme para allá. ¿No es cierto? O sea, yo acá voy a estar en ese 30% y hago, no sé, la sentadilla con el 30% y voy a hacer 50 repeticiones. Pero por ahí si me empiezo a meter más peso, me meto el 60%, voy a tener que bajar el volumen seguramente, pero me voy a pasar un poquito para allá. Me voy a empezar a pasar un poquito para allá. Porque necesariamente, como habíamos hecho el ejemplo de la silla, para oponerme a esa resistencia voy a tener que generar otro tipo de reclutamiento. En este caso seguramente van a aparecer las 2A, que no es casual que dice glucólisis rápida, ¿sí? Que ahí ya tiene que ver con los sistemas energéticos. Eso también lo vieron en fisio, seguramente ahora eso sí. ¿Ah? Entonces, para que quede claro, los trabajos que se conocen como de hipertrofia, cuando queremos que alguien se ponga gigante. Viene alguien y dice, hola, me quiero poner gigante. ¿Cómo son en general? ¿Cómo suelen ser? Mucho volumen. ¿Y volumen como al 30%? No, bien. Se va a ir para qué. Por eso, la capacidad de hipertrofia, en este caso en las tipo 1, va a ser nula, o sea que para los trabajos que sean de muy baja intensidad y larga duración, nula. Y acá vamos a encontrarnos con que va a ser, me va a dar más posibilidades. Por eso los fisicoculturistas meten tanto volumen, tanto peso, o sea, meten todo, meten intensidad, meten volumen. ¿Está? Bien. Hasta acá vamos bien con el trabajo de resistencia muscular. Bien. Por eso nosotros hicimos esta clasificación sencilla. ¿Sí? La idea es que después digamos, bueno, yo con mis deportistas en esta etapa quiero hacer un trabajo de fuerza máxima, ¿tá? Y que ese trabajo lo puedan llevar a la ahí está. Que ese trabajo lo puedan llevar a la práctica en sí. Después dicen, no, espera, yo quiero mejorarles la velocidad, pura la velocidad. Bueno, pum, me voy a meter con trabajo de fuerza explosiva. Bueno, no, yo ahora quiero la potencia porque necesito que lancen más fuerte, necesito que lancen más lejos, necesito que, bueno, voy a empezar. Entonces, de esta manera, por lo menos para nosotros y ojalá que para ustedes también, nos parecía que era como más sencillo, ¿sí? Después sí les vamos a pasar los libros y van a leer y van a hacer lo que quieran, ¿tá? Pero estas como las 4 formas que nosotros encontramos más prácticas. ¿Estamos? Bien. Y esto es a modo de dato, sobre todo para los que trabajan con mujeres, ¿sí? Como entrenadores, si la gente no lo sabe, no es un problema. Si viene una mujer en general con los trabajos de fuerza, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? ¿Por qué? Porque piensan que se van a hacer así. Bien, exactamente, se van a poner grandotas. Nosotros siempre cargamos y decimos, parece que tienen como un poder, donde tocan una pesa y de repente se transforman. Pero la realidad, como verán, no sucede. Uno no se pone gigante, aunque mueva kilos y kilos, aunque quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre las mujeres y los hombres para los trabajos de fuerza particularmente. Vamos a decir los datos así como están, ¿sí? Se establecieron diferencias en la capacidad de generar fuerza muscular entre ambos sexos. Magia, sí, claramente. La fuerza de una mujer es aproximadamente 2/3 de la de un hombre de misma edad y masa corporal. ¿Sí? Ambos sexos presentan igual fuerza muscular en sus fibras. Eso, pero ¿cómo? No, pero yo en realidad soy más fuerte. La diferencia en realidad va a estar en que hay una superioridad de fuerza en varones porque hay mayor porcentaje de masa muscular en comparación con las mujeres. Por ahí el potencial de fuerza es el mismo, pero si hay más masa, obviamente voy a generar más fuerza. Y después dice, mayor discrepancia de la fuerza muscular entre ambos géneros es más elevada en miembros superiores que en los inferiores. Que si me dejan hacer una crítica, quizás sea porque hace muchos años, los trabajos de miembro superior para las mujeres en general no se dan.
O sea, una mujer que va a un gimnasio tiende a pedir que haga trabajos de piernas, trabajo de glúteo, abdomen, y los brazos, si le quedan 2 palitos, le da igual. Entonces, yo no sé si este estudio es justamente por algo cultural o porque realmente sucede eso, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante que veamos esto? ¿Para qué? Para desmentir los mitos. Bien, para que podamos explicar a nuestras alumnas mujeres, a nuestras deportistas, que de alguna manera, más allá de que ahora vamos a hablar de a nivel de la salud, lo que produce, no va a pasar esta cosa de se va a poner gigante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que posiblemente se vea, ¿cómo se va a ver? Más marcadita, ¿sí? Por ahí, si tiene suerte, si cambia la composición corporal. ¿Y qué le va a pasar? Un hombre va a mirar a una mujer a veces y va a decir, che, está re grandota. En realidad por ahí simplemente es que se le están apareciendo musculatura. Nosotros como entrenadores sabemos que la fuerza para un deportista es súper importante. Entonces, si yo tengo mujeres deportistas, mejor que las ponga a hacer fuerza. ¿Sí? Que sea parte de mi plan de entrenamiento. De hecho, pueden hacer el mismo plan de entrenamiento que los hombres. Obviamente que van a tener que modificar los pesos. Yo voy a ir con tanto, voy a decir, tu porcentaje de trabajo no es el mismo que el mío. Punto. ¿Sí? Pero sí es muy importante que nosotros podamos explicar. Y algo que es bien distinto entre hombres y mujeres, a nivel hormonal, ¿cuál es la hormona que más nos va a diferenciar en los trabajos de fuerza? La testosterona. Tenemos muchísima menos. Entonces no podemos generar todo eso que por ahí le pasa a los hombres. Entonces si nosotros informamos y le decimos, porque después ¿qué nos va a pasar? ¿Se acuerdan cuando hablamos de coordinación intermuscular? Decíamos, hay aspectos psicológicos que por ahí no me permiten el aumento de fuerza. Este es uno. Yo voy a tener deportistas mujeres o mujeres de la población general que quizás no quieran hacer los trabajos de fuerza y simplemente no mejoren la fuerza por eso. ¿Tá? Entonces, esto hay que trabajarlo, charlarlo, decirlo 200.000 veces, todas las veces que sea necesario, porque además hay algo que sucede en la mujer a partir de los 35, 40 años. ¿Qué enfermedad es la que aparece? Que después aparece con la menopausia, que te venden el Calci Plus. ¿Para qué te venden el Calci Plus, supuestamente? Porque aparece la osteopenia y luego la osteoporosis. ¿Sí? El trabajo de fuerza va a contrarrestar esa degradación, si quieren, algo que va a suceder naturalmente, porque quizás sucede más adelante, la va a retrasar. Entonces, fíjense si no es importante hacer un trabajo de fuerza, tanto para mujeres, para hombres, para gente mayor o para niños, que no vamos a hablar de niños, pero niños. ¿Tá? Hay muy poco sobre esto y de hecho hay muy pocos entrenadores que lo saben. Entonces terminan no dando los trabajos de fuerza a las mujeres porque no, a ver si todavía se enojan de que se pusieron medio grandotes. ¿Pasa la misma competencia también? O sea, en mi caso personalmente, sí. Bueno, todos los fines de semana, ellas mismas se dan cuenta de que necesitan. Aparte me sale el beneficio de la cancha. Es que sí, es así. Por eso, más en la mujer, o sea, una mujer que hace un trabajo de fuerza y una mujer que no, es un abismo, más para un deporte, ni hablar para un deporte. Después, uno puede trabajar o no con gente que no es deportista. Lo que tiene el deportista es que entiende empíricamente que hay cosas que necesita, aunque no le gusten. Entonces es por ahí hasta un poquito más fácil. Bueno, dale, vamos a ponernos a hacer, no sé, estocadas porque necesitamos estar fuerte para correr. Bueno, está bien, no me gustan las estocadas, pero las hago. Pero una persona por ahí de la población general que entrenemos, un personalizado, algo en un gimnasio, qué sé yo, es muy difícil que tenga la motivación y que psicológicamente diga, dale, sí, vamos a hacerlo, voy a entrenar fuerte. No va a pasar. Entonces está bueno que nosotros tengamos este tipo de herramientas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya es la hora? Bueno. Son 8:10 igual, pero sí, podríamos hacerlo ahora. ¿Les molesta si lo hacemos ahora? Porque después ya arranca como una otra partecita del tema, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, no sé si él me escucha. Vamos a hacer el break, ¿sí? Genial.